Bienvenidos a Unamos Ideas, a este espacio de la pluralidad. Hoy vamos a tocar un tema muy complicado, muy ríspido, muy difícil. Un tema de estos que están en boga, sobre todo, más que con nosotros, con todas las películas de Estados Unidos que se han hecho, desde El robo del jurado hasta Bowling for Columbine y todo este tipo de películas, de lo que es el derecho de la posesión y portación de armas de fuego. Es un tema muy complicado, es un tema que se encuentra en las constituciones modernas, antiguas, muy en la constitución americana, the right to bear arms, que le llaman, y nuestra constitución en el artículo 10. Pero es de estos temas que no diría que tan fuerte como el aborto, de polarizado de dos puntos de vista, de casi golpearse, pero sí casi hay un grupo de personas que creen que si no existían las armas en el mundo no habría guerras, las armas de fuego, o no habría homicidios, o no habría, que bueno, pues eso no suena muy lógico. Como platicábamos antes de empezar el programa, quien quiera hacer daño va a hacer daño, ¿no? Tuvimos el ejemplo muy triste del maratón de Boston. Pues no necesitó una ametralladora, ni necesitó ser un sniper, ni necesitó tener pues agarró y pues una bomba en la meta, ¿no? Así es. O sea, pues Caín mató a Abel con una quijada de un burro de tela, o sea, sí, y por otro lado, la gente que estaba en la defensa de la ultranza de las armas, platicamos ahorita que te vi, como era Charleston Heston, que era el máximo emblema. Entonces es un tema fuerte, serio, que tiene su parte jurídica y su parte real, que muchas veces la realidad, el facto, rebasa el jure, ¿no? Rebasa lo que es, ¿no? Y para hablar del tema tenemos a tres invitados: a Manuel Pérez Gómez, que es un buen amigo, conocido, que está en la ADA 10, que ahorita nos van a explicar qué es. Tenemos a un compañero investigador jurídico de nuestro Instituto de Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que es el doctor Ernesto Villanueva, que también tiene un doctorado por la Universidad de Navarra, la Universidad del Opus Dei, buenos educadores, gente seria, con un poquito de tendencia en algunos aspectos, pero gente seria. Sí. Bueno, pues son. Y tenemos a Luciano Segura Jáuregui Álvarez. Si tenían dudas si es de origen vasco, si tenían alguna pregunta, y bueno, todos ellos son miembros, presidente, vicepresidente y el encargado del cabildo de ADA 10. ¿Alguien quiere empezar nada más rápido para decir qué es el ADA 10? ADA 10 es la Asociación en Defensa del Artículo 10 de la Constitución, que surge a raíz del interés que despertó el texto escrito por el doctor Villanueva, y aquí presente, y por la maestra Valenzuela, que es el libro de Fuego y Transparencia, publicado por el Instituto de Investigaciones. Y llamó la atención en un medio electrónico que se conoce, Mado. Mado es una página de internet que es de México, que es tiradores, coleccionistas, y en general la gente, bueno, que tiene interés por las armas de fuego, su uso, su historia. Entre la gente del Foro de México Armado, el cual formó parte de la administración, y estos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
es que se da forma a esta asociación en defensa del artículo 10 de la Constitución. Hace ya, bueno, los primeros trabajos los empezamos a hacer hace ya un año, y bueno, estamos trabajando en conjunto con las federaciones de tiro y caza en México y con grupos a esto. Ok, de la historia, de hecho, el derecho a portar armas. Mira, de entrada hay que señalar que en México, desde nuestra Constitución, desde 1857 y desde antes, México tiene, o los mexicanos, tenemos el derecho de posesión de armas para nuestra legítima defensa y seguridad, para la defensa de nuestra integridad, de nuestro patrimonio, de nuestra vida y de la de los nuestros, ¿no? Por supuesto. Esto, desde antes de la Constitución del 57, bueno, tenemos distintas bandos, tenemos distintas disposiciones. Era una regulación en el siglo XIX que correspondía al área local, a las autoridades municipales, y poco a poco, bueno, pues esto va cambiando. Se establece en el 57, se establece con un voto, una mayoría absoluta, un voto, digamos, 2 o 3 votos disidentes mínimos. Aprueba 7, se aprueba por unanimidad, propuesto por el general Francisco J. Mújica, y hay una unanimidad de que se quedara este derecho ahí. Hoy, con la reforma que tú sabes del 2000, la reforma constitucional, bueno, pues el artículo primero en su segundo párrafo establece, ya incluso cambiando la nomenclatura de las garantías individuales clásicas sobre derechos humanos y garantías, de tal suerte que el derecho de posesión de armas de fuego es un derecho humano en los términos del artículo primero, párrafo segundo, y de los tratados y convenios internacionales, ¿no? De Constitución Americana, en donde, si bien expresamente no está, también reconocen expresamente que los derechos humanos que se hayan obtenido adicionalmente, que amplíen el manto de protección del gobernado, bueno, pues forman parte de ese catálogo de derechos humanos. Entonces, lo que se está haciendo con defensa, y pues una defensa, y por supuesto, del legítimo uso, por supuesto, del uso apegado a la Constitución, del uso apegado a la ley, aunque ahí platicaremos unas diferencias entre la ley reglamentaria y la Constitución, y peor aún en el reglamento, que es una poesía jurídica que separa mucho de lo que es en la ley, la realidad y por supuesto la Constitución. ¿Qué quieres comentar? Bueno, esto surge obviamente por necesidades del pueblo. O sea, lo que está diciendo el doctor Villanueva, estos bandos que parten desde el 1810-12 a raíz de los movimientos armados que se dio, la gente expresa la necesidad de tener seguridad para su vida, sus posesiones, su familia y demás, ¿no? Entonces la autoridad comienza a dar facilidad precisamente para poder tener al menos una cohesión de todos los, y ya se ratifica en el 57, ¿no? Y de ahí pues, ha partido hasta la fecha actual. Aquí lo que valdría mucho la pena es ver constituyente del 57 como del 17, para ver cómo estamos actualmente. Sí, el problema de las armas de fuego en ese tema, ustedes son los expertos, pues es que el Estado, ahorita, no, pero antes menos, pues no puede estar en todos lados. Entonces, bueno, pues tú tienes un arma para defenderte de la gente que vive pues, en un rancho, en una granja, en poblaciones pues, escondidas. Tiene que estar preparada para defenderse, ¿no? No sé. Claro, y más ahora todavía, porque si bien efectivamente en el ámbito rural, en el ámbito fuera de las ciudades, había ya desde una definición legal de las guardias rurales, incluso la defensa clara de armas de determinado calibre para su defensa. Hoy en día vemos también que el Estado mexicano ha ido perdiendo el control, que es lo más grave. La razón del Estado
las ciudades clásicas, surge por dos razones: para garantizar la seguridad de los gobernados, para que puedan ejercer su libertad y puedan ejercer cualquier proyecto en el ámbito, en el marco. Si no tiene seguridad, no puede haber industria, no puede haber educación, no puede haber convivencia, no puede haber nada. Y entonces, ¿para qué queremos un Estado si no tiene seguridad? Esa es la razón, y todas las teorías contractualistas de Locke, Hobbes, Rousseau, las que tú quieras. Cuando hoy vemos un Estado reorganizado por una delincuencia, y eso no es una hipótesis mía, sino tenemos estudios empíricos, tenemos más de la mitad del territorio que tiene una incidencia importante, grupos del crimen organizado, en donde ellos sí tienen armas, en donde ellos tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen educación, y la policía en muchas de las ocasiones está involucrada con datos empíricos, incluso elementos del ejército en actos delictivos. Y entonces aquí se convierte esto en un efecto paradójico. Los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de bien, los ciudadanos que no quieren evidentemente tener actitud de confrontación y de salir a cometer un delito, sino defender su integridad, se les criminaliza socialmente, asociando la idea de armas de fuego con algo negativo, algo malo, son cosas de los vicios populares, son instrumentos del diablo, X. Yo creo que tendríamos que generar una reformulación de las valoraciones de los mexicanos y de los temas que estamos ahí con la mano, con la Constitución en la mano y con la ley, por supuesto. Y en ese sentido yo creo que cada día se busca hacer ese espacio de incidencia, de enseñanza, de socialización de conocimiento, de defensa jurídica y legal, y también, por supuesto, de reproducción de las mejores prácticas. La percepción de la ciudadanía fuera de paz y de tranquilidad y de seguridad no tendría necesidad de estar comprando armas de manera legal o ilegal. O sea, si eso ocurre en nuestro país es por múltiples razones de esa percepción. Entonces, aquí lo que valdría la pena ver es cómo es posible que la sociedad reaccione así y cómo es posible que la autoridad no pueda otorgar ese concepto de seguridad, de tranquilidad y de paz que nosotros anhelamos en nuestro país, ¿no? Y en la medida en que eso se pueda ir desmenuzando, se podrá comprender por qué la gente hace o quiere hacer valer lo que ampara el artículo 10 constitucional, y no ponerlo como un tabú o como un tema prohibido, negativo o malo. Claro, como estamos comentando, como sale el programa, todo depende educativo que pueda tener la gente, ¿no? O sea, no se le puede dar un instrumento que está diseñado, que es agresivo, que es irresponsable en el manejo de la misma. Entonces debe de existir la normatividad apropiada para que una persona pueda tener ese derecho que ampara el 10. Ok, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos a Unamos Ideas, portación de armas de fuego. De regreso a Unamos Ideas, estamos hablando de inversión y portación de armas de fuego. ¿Cómo estaba originalmente en la Constitución? ¿Cómo estaba? ¿Qué cambios ha habido desde que...? Mira, el cambio en el 72, básicamente el constituyente del 17 dice que los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos podrán tener armas, podrán tener y portar armas para su legítima defensa. Los cambios que viene en el año 72, bajo el gobierno de Luis Echeverría, dice que los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos podrán poseer armas en su domicilio para su legítima defensa, salvo aquellas consideradas de uso exclusivo. El constituyente del 17 consideraba de uso exclusivo cañones, tanques, submarinos, aviones de combate, lo propio, vamos, que tiene un ejército, ¿no? En el cambio del 72 viene un golpe muy fuerte para el ciudadano porque la ley se vuelve restrictiva
en términos cualitativos le restringe al ciudadano el empleo de determinados calibres. De tal suerte que esa ley, que es la que seguimos teniendo al día de hoy, nos dice que el ciudadano puede tener un arma corta desde calibre 22 hasta el 380 ACP o 38 especial en revólver, hasta escopeta 12, el calibre máximo, que se utiliza para, bueno, cacería y demás, y ciertas limitaciones en cuanto a las armas largas que se utilizan para cacería. Que las puedes cortar, que no puede... Un límite en cuanto a la longitud del cañón, mínimo son 25 pulgadas, en el caso de escopetas, es el que aplica 25 pulgadas mínimo de longitud del cañón, ¿no? Entonces vienen ahí ciertas regulaciones. Viene una ley, la ley del 72, es una ley que la persona que sabe un poco de armas, al principio, luego se ríe y luego se frustra. ¿Por qué? Porque es una ley incluso que está mal redactada. Con marcas comerciales, con modelos de armas, prohibiéndolas, cuando ya están prohibidas por el calibre. En fin, es una ley que en el 72 la deben de haber redactado seguramente sobre las rodillas, ¿no? Seguramente deben hablar de la Luger, deben hablar de... Hablan de la Luger, hablan de la pistola Comando, que no existe. A lo mejor se querían referir al modelo Commander de Colt, porque bueno, la única pistola Comando que hay es un revólver que fabricó Colt en los años de la Segunda Guerra Mundial, el cual es calibre 38 especial y por lo tanto es legal de acuerdo a nuestras leyes. Sí. Entonces es una ley muy mal redactada, que vergonzosamente del 72 a la fecha no ha habido alguien que por lo menos se haya dedicado con una goma a borrarle esos pequeños detalles, ¿no? En la actualidad nosotros podemos distinguir que, bueno, la persona que adquiere un arma de fuego la puede adquirir básicamente bajo dos no se que no se pelean uno con el otro, no están peleados. Uno es para protección de su domicilio, tal y como lo marca la ley, para práctica, y el otro es para la práctica de alguna actividad deportiva, implica la utilización de un arma de fuego, ya sea cacería, ya sea las diferentes modalidades cuya reglamentación contempla la Federación Mexicana de Tiro. Sí, jaula, los pichones. Jaula, el tiro al disco, el tiro a siluetas, a minisiluetas, a maxisiluetas metálicas, las diferentes disciplinas que hay de tiro con arma corta, en fin, son... Están hasta la Olimpiada. Hasta, bueno, ya las que son más de tipo olímpico, que bueno, son armas súper especializadas, es muy con balazos, picos, con gatillos electrónicos, etcétera, ¿no? Pero es una amplia variedad la que hay. Paradójicamente, el desconocimiento que existe en nuestro país, que la gente, como bien lo dijo el doctor Villanueva, piensa que las armas son cosa del diablo. En los últimos 2 meses México ha obtenido los primeros lugares en competencias internacionales. Hace un par de semanas la familia Cues, que son de allá de Coahuila, obtuvo los primeros lugares en tiro con rifle en los campeonatos de la NRA de Estados Unidos. O sea, el tirador mexicano a nivel internacional y a nivel nacional es muy bueno, tenemos muy buenos tiradores, ojalá tuviéramos más, porque no falta, es una disciplina deportiva que une a la familia, a pesar de que la gente lo vea como una camisa negra, Sí. ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Pérez Gómez desgraciadamente somos un pueblo muy ignorante. Y en este tema en particular, a raíz del año 72, que se promulga la actual ley que tenemos, pues se convirtió el tener un arma de fuego en un tema tabú. Eso aparte de lo que sucedía antes. Antes del 72, la gente, los combatientes estaban armados por la Ciudad de México, no pasaba nada. No había los índices de violencia que tenemos ahora. El robo a casa habitación era cuando los propietarios no estaban. En fin, no había las cosas que estamos viendo ahora. Y parte de ello se debe a que, bueno, que el delincuente sabe que en el 99.9% de los casos donde pretende agredir a un ciudadano, este va a estar desarmado y va a ser incapaz de defenderse ante la agresión. La gente que tiene armas en su casa las tiene escondidas porque son prohibidas, Claro. las tiene en la caja fuerte.
pues se van a saltar raquetes y meterlas en la caja fuerte. Sí, ¿no? o el arma que compraron hace 12 de manera legal, o la compraron hace 40 años heredada y que está guardada en el cajón de los calzones, ¿no? Y que no sabe además nadie de la familia cómo se usa. Sí, ¿no? ¿Dónde consigues un arma en México legalmente? Un arma en México la consigues a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Dirección de Comercialización de Armas que tiene el Ejército. Es, digamos, la única establecida que te puede vender armas nuevas o usadas. Y llegas y es tu acta de nacimiento, tu credencial de elector. Enorme cantidad de... y que obviamente eso está perfectamente bien establecido por la autoridad, y que la gente que está interesada en tener un arma las cumple. Entonces el asunto es que no está estipulado en ninguna parte de la Constitución, de la ley o del reglamento, la cantidad de armas que una persona pueda poseer o tener. Y sin embargo, cada vez se acota más ese derecho, ¿no? O sea, hay una discrepancia entre lo que es la Constitución, entre lo que es la ley y lo que es el reglamento. O sea, jurídicamente no puede ir el reglamento en contra de la ley y la ley en contra de la Carta Magna. En principio, ¿no? Pero de hecho se da. Incluso jurídicamente hay una parte en el reglamento que a criterio de la autoridad se va a otorgar la aportación o no de un arma de fuego, aunque cumplen todos los requisitos. Eso ustedes como juristas lo deben de ver como una aberración. Si alguien cumple con lo que es la ley y el reglamento, tiene todo el derecho a poseer y aportar un arma. Pero ¿cómo puede quedar eso a juicio de una persona o de una institución, peor de una institución, porque dice quedará a juicio de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, un ente moral no puede emitir un juicio, lo puede emitir una persona física, pero no una persona moral. Entonces, ese tipo de ambigüedades, o sea, hacen que se preste a malas interpretaciones por parte de la autoridad, y de repente una persona rigorista trate de ejercer la ley a pie de juntilla, y en realidad causa un gran desconcierto, porque cambia a las personas y el siguiente no tanto. Eso es lo que ha ocurrido desde el 72. Quizá únicamente habrá unas palabras que estaba diciendo Luciano. En la Constitución del 57, claramente el poseer y para la seguridad de la legítima defensa, ¿no? Cambia eso en el 17, dice que nada más se puede poseer armas en la casa, en el domicilio. Y eso porque gran cantidad, por ejemplo, de la delincuencia se ejerce en la calle o se ejerce en los lugares de trabajo. Si una persona no puede tener para defenderse en su persona o adentro de su vehículo o donde sea, queda indefensa, y eso es lo que los delincuentes han aprovechado. Sí, bueno, el robo de vehículos. Sí, es importante señalar que efectivamente habla de domicilio, y como tú bien sabes, domicilio equívocamente lo asocia con la casa, y sabemos que domicilio es algo más. Domicilio puede ser mi negocio, puede ser mi auto, puede ser auto de mi domicilio. Es decir, es un concepto mucho más amplio que restringirlo con lo que socialmente se entiende por la casa. Entonces ha habido, para efectos de notificaciones donde te encuentres. Por supuesto, tesis jurisprudenciales firmes y claras, y efectivamente esto, por supuesto, lo que se busca es ahí una concepción, digamos, muy los conceptos jurídicos. Digamos que la parte del registro no tiene finalmente mayores problemas, es decir, si independientemente tú hablabas de la posibilidad de que tú tengas que dar cuenta a la autoridad de dónde la compraste, simplemente llevas un arma, siempre y cuando obviamente no sea de un dispositivo de género, lo que ya señalaba muy bien Luciano. Oiga, el 38 ya revólver es una superpistola. Es un buen calibre defensivo, sí, pero bueno, imitados, por ejemplo, en revólver, un calibre que es excelente como arma defensiva es el 357 Magnum. Sí, bueno. Es un calibre, pero el 357 Magnum es un 38 especial con esteroides. Sí.
Lo que pasa es que de pronto nos asustamos, decimos, oh, el Magnum. No, y la de Clint Eastwood. Sí. De repente vemos mucho cine, ¿no? Es un arma defensiva que es excelente, tiene en pruebas balísticas el 90 y tantos % de efectividad al primer disparo. No se encasquilla. No se encasquilla, es una arma que es excelente. Otra que es excelente, que le sigue al 357 Magnum, es el 45 ACP, que a partir del 72 los convirtieron en calibres de uso exclusivo. Yo todavía no conozco un oficial de las Fuerzas Armadas de este país que porte revólver. Sí, hay los que traen dos, traen su escuadra y su revólver. El problema es que todavía es grave porque esto se da que tenemos un problema de que si te autorizan armas con calibres que ya lo señala Luciano, son, digamos, carecen la protección del bien jurídico protegido, que es finalmente la integridad personal y tu patrimonio. ¿Y cuál es la capacidad de contención? Evidentemente, cuando se trata de delincuentes, son gente que conoce, que está preparada, que va dispuesta a todo, y obviamente digamos dos que traen una Magnum, que traen sin duda, o que traen una AK-47 o una R-15, en fin, ya si nos vamos a armas largas, ¿no? Pero el problema tenemos en dos sentidos. Uno, que no tenemos, que es absurdo, que no hay en México, si bien tengo el derecho de poseer, y qué sucede con dónde me capacito, dónde me entreno, en qué escuela voy a tocar la puerta para que me digan, oiga, escuelas de artes marciales hay muchas, de inglés, de matemáticas, de lo que tú quieras, pero ¿dónde me voy a capacitar? Ah, pues no hay. Ahí arréglatelas como puedas, pero los delincuentes, no, eso sí, por supuesto, por los delincuentes, pásale. ¿En el ejército toda la posibilidad? No. Necesitas tener un amigo, necesitas alguien que te invite. No, hay clubes de tiro, existen los clubes de tiro, que esto, bueno, es algo que de pronto la mayoría de la gente desconoce, precisamente por ese tabú que existen, piensan pueden tener arma, desconocen el artículo 10. Hay clubes de tiro, hay asociaciones de cazadores, etcétera. La cuestión es que si tú compras un arma para protección de tu domicilio, porque tu único interés es tenerla para protección del domicilio, la tranquilidad que te puede dar tener el arma, si te quieres capacitar en su uso, tienes entonces ahora que federarte, convertirte en tirador, pagar una cuota de un club, los exámenes psicológicos, toxicológicos que te piden para que el club tramite ante la Secretaría de la Defensa el permiso extraordinario de transportación de arma de fuego, y entonces tú puedas transitar de manera legal con tu arma descargada en tu vehículo y en estuche hasta el campo de tiro para que realices las prácticas que vas a hacer. Te regreses a tu casa con el arma desabastecida y guardada, llegues, la coloques en tu casa donde a ti te gusta, ¿no? Entonces le complicas al ciudadano de a pie, que dice, bueno, yo no quiero, ni me interesa hacer estos gastos onerosos, etcétera. Yo lo que me interesa es, bueno, compré esto, es lo que tengo, está registrado, todos los preceptos legales, quiero aprender a usarlo. Y a limpiarla y todo. Y a limpiarla y darle el mantenimiento, etcétera. Bueno, no existe en la ley, ¿sí?, una figura que ampare que el ciudadano pueda hacer esto. Entonces el ciudadano, ¿qué es lo que platicamos hace un momento? Bueno, el arma queda guardada ahí en un closet durante años, ocurren accidentes, ¿sí? O el día que la persona no tiene ni idea si se apunta hacia allá, hacia acá, cómo se carga, etcétera, no tuvo una capacitación, que es lo que dice Ernesto, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas, incluso en estados excepciones que hay, como Nueva York, pero tú vas, por ejemplo, a California, tú llegas a la tienda de armas, las posibilidades es facilísimo hacerlo, tienes varias hipótesis, incluso siendo extranjero, siempre y cuando digamos, te comprometes a salir del país. Hay clínicas de 72 horas, 24, y te enseñan ahí precisamente lo básico, lo que está señalando Luciano. Es decir, te venden todo. Tienes todas las posibilidades de tener un arma para tu legítima defensa con un entrenador certificado que te enseña cómo utilizarla, cómo limpiarla, cómo descargarla, cómo tener cuidados en la casa para evitar que los niños puedan tener acceso. Es decir, todo ese tipo de cosas que suenan lógicas
resulta que en México no las tenemos, y eso es evidente que es obvio. Una computadora en cualquiera de las tiendas, bueno, pues me enseñan ellos y voy a repararlas y me enseñan y me dicen, pero resulta que aquí ese absurdo. En la ley todavía, en la ley resulta, imagínate tú, que siendo un derecho humano, resulta que la propia ley establece una disposición en la cual se busca desarmar a la población. Es como si yo protejo el derecho a la vida y hay una ley que dice, vamos a ver cómo privamos de la vida, hacer campañas de privación de la vida selectiva para limpieza racial, limpieza de lo que tú quieras, limpieza por sectores. Bueno, es un contrasentido, evidentemente es un absurdo, y yo creo que por eso, con lo de 10 que estamos haciendo una suma de académicos, de investigadores, con expertos tiradores, con gente capacitada, con médicos, con Manuel, que son gente que conoce precisamente todo esto. Tenemos un equipo multidisciplinario que busca hacerlo en el marco de la Constitución y en el marco de la ley, y sobre todo ahora que estamos viviendo una situación peligrosa para el país. Y además hay una teoría sociológica muy ya acreditada, con bastantes estudios empíricos, que se ha escrito en Estados Unidos y que lo tenemos en el libro, la famosa teoría del desplazamiento, que es una cuestión lógica, pero está, digamos, debidamente sustentada en encuestas. Una casa habitación en donde hay un arma que se sabe cómo se utilizar y todo, va a generar un desincentivo, un delincuente, que un arma, como en México, que al revés, las campañas de desarme voluntario, entre comillas, son campañas que parecieran venir del crimen organizado para facilitarle su tarea, y entonces es el mundo al revés. Y esto la teoría del desplazamiento te dice que a mayor menos delincuente, menores posibilidades hay de que vayas a ese lugar para poder cometer un delito. Te vas a un lugar, por supuesto, que tenga menos resistencias. Sí, obviamente aquí se ve diferente. Aquí vas por una casa que tiene rejas, que tiene electrificado el techo y que tiene un escudo de ADT o de una compañía de alarmas, pues te vas a la seguridad tipológica, no, pues te vas a la de junto, que está, yo como ratero, sí, me voy a la de junto que no tiene nada, ¿no? Sí. Y digo, son cosas, y pongas, yo aquí mismo que pongas un escudo de que diga, pues tengo que usar pistolas, ¿no? Pero que en Texas, por otro lado sí, en Texas cuando una gente se mete en una casa a robar, sabe el peligro que está corriendo, ¿no? Y en casi todos los estados, ¿verdad? No, pero en Texas, particularmente en Texas, Arizona, Nuevo México. En Texas, a mí no se me olvida una vez que estaba con unos amigos jugando afuera de un súper en Texas, y se nos voló un balón en una casa, y yo que su papá, igual que ustedes tenía que ver con el tiro o algo, no, una casa. Pues soy un niño y voy poniendo, no, aquí te pueden dar un balazo en la casa. O sea, toca el timbre y pide el balón, y es diferente, pero sí está, sí es un tema fuerte, o sea, es un tema que da como risa, porque armas, ¿cómo pueden defender las armas? O sea, de entrada por la cultura que tenemos, o sea, están locos, o sea, ¿cómo pueden estar? Pero por otro lado, ¿no? O sea, hay que defender la realidad, ¿no? La realidad está. Vamos a ir en nuestro segundo corte, pero regresando, me gustaría mucho que habláramos de esta, que la corte hay un asunto en la primera sala muy importante, esto, de los campesinos que sí pueden portar armas. O sea, que no es totalmente, o sea, que tiene sus excepciones la aportación. Vamos al segundo corte. De regreso, estamos hablando de la aportación de armas y estamos hablando de los campesinos. ¿Por qué ellos pueden portar armas? ¿En qué ley está? ¿Qué? Bueno, está en la Ley Federal de Armas de razón lógica, y tiene una razón lógica. Evidentemente, desde siempre el Estado no ha llegado, si las fuerzas del Estado, la seguridad del Estado, no ha llegado a todo el territorio nacional. Hay zonas importantes, sobre todo en esas áreas de los campesinos, en donde pues se admite efectivamente la portación de armas en esa zona para la defensa de su vida,
de su integridad y de su patrimonio. Es, digamos, una de las excepciones que se quedó ahí finalmente como resquicio del pasado. Incluso, bueno, existe la figura de lo que se llaman las guardias rurales, ¿no? Que todavía jurídicamente existen, ¿no? Que bueno, ya no tienen una funcionalidad práctica, pero existen como un reconocimiento a que son coadyuvantes finalmente, pues, de las fuerzas de este orden, ¿no? Esa es la lógica. Por el contrario, eso tiene que ver, por ejemplo, es una aportación de armas. Te dice, bueno, te vamos a dar el arma, siempre la ley te dice, siempre y cuando expliques por qué la necesitas, cuál es tu riesgo inminente y potencial, y tienes, bueno, en un primer momento tendrías que tener una averiguación previa de amenazas, etcétera. Sin embargo, al margen de la ley, el reglamento y la Constitución, de pronto te dicen las respuestas, que eso son, de verdad, que es un absurdo jurídico. Te dicen, aquí no te la podemos dar porque ahí está el Estado, y el Estado te debe asegurar, valga la redundancia, tu seguridad. Entonces decimos, por favor, o sea, esto es un absurdo, y evidentemente no te la asegura, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Entonces estamos hablando de una ficción jurídica y además legal e inconstitucional. Aparte, porque es un arma, porque vivo en Ciudad Victoria. ¿Sí? No, pero ya, en este caso diría, no, ahí hay policía, ahí están las fuerzas del Estado, ¿no? Y te protegen muy bien. Por eso, vivo en Ciudad Juárez, sí. Vivo en Acapulco, Guerrero, ¿sí? ¿No? Pero mira, vivo en Morelia, Michoacán, ¿no? El monopolio de la ciudad lo mantiene el Estado, y si realmente funcionara, obviamente lo que está ocurriendo en el país no se daría. Sí. Entonces, manifestaciones de las guardias comunitarias, de la policía comunitaria, o sea, es una llamada de atención muy importante a la autoridad para decir, funcionando bien, o varias cosas no están funcionando bien. Y una de ellas es ese concepto de otorgar la seguridad. Si el Estado tiene la capacidad de otorgar la seguridad al ciudadano, el ciudadano tiene el derecho de buscar por sí mismo su seguridad. Los linchamientos que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Claro. Linchamientos, sí. Que la gente dice, este señor secuestraba niños, pues lo vamos a colgar. Pues bueno, quemar. Pues un fenómeno, ¿por qué? Porque antes veces que lo denunciamos y no está en la cárcel. No, fenómeno sociológico, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tú tienes una de las no prohibidas, de las del no uso exclusivo del ejército, de las Fuerzas Armadas, y se mete alguien en un gatero y lo matas, pero no tienes el arma registrada, no tienes el permiso, no tienes nada? Mira, en términos legales, el no estar registrado el arma, de acuerdo a la ley, es una falta administrativa. Okay. De acuerdo a la ley. Ahora, lo que pueda suceder con un ministerio público, etcétera, eso ya es otra cuestión. Pero tienes que acreditar, obviamente, legítima defensa, en fin. Yo creo que pero un abogado, mucha gente que no tiene registro, la mayor parte, buena parte, no confía en las autoridades, eso es una gran verdad, y tiene armas no de uso exclusivo del ejército en su casa, y no la registra porque sienten que pueden ser vigilados, porque no hay una confianza, y eso hay la segunda encuesta de cultura constitucional, lo vemos, hay una confianza digamos plena, bueno, ni siquiera plena, razonable, mediana, en nuestras autoridades y particularmente en las fuerzas del orden, de tal suerte que en el caso de las armas para la defensa, pues las tienen en su casa, no registradas, eventualmente a través de amistades, a través de contratos y todo, bueno, pues van conociendo y todo, pero desgraciadamente por debajo de la norma, en donde debiéramos reglamentarlo, debiéramos tenerlo claro, precisamente para que hubiera un control del Estado. ¿Y por qué no hay un control de innovación? Porque la aplicación está mal. Y lo que hace es que hay un mercado negro, que hay un mercado que circula, donde tú puedes comprar armas, donde puedes obtenerlas, y que eso no podemos evadirlo, es la realidad. Entonces, si es la realidad, pues tú tienes que regular sobre lo que está sucediendo, no sobre lo que sucedía o que lo debería suceder en otro momento, y ajustar
la norma a las necesidades actuales de una sociedad que hoy está insegura y que tiene miedo de verse afectada en cualquier momento, no solo en su casa, sino como comentábamos, luego en transeúnte, en el metro, en un coche, en todas partes, ¿no? ¿Claro? Hay más o menos un registro de 5 millones de armas, el control, la autoridad. El ejército. Pero hay más del 2 millones de armas, más de 10 millones de armas que no están registradas y que están circulando. Eso tiene que hacerle pensar a la autoridad, que tiene que reflexionar en cambiar, o sea, la normatividad. ¿Cómo es posible que el ciudadano opte por la clandestinidad que por la vía legal? O sea, algo está mal. Decías, ¿no?, que el 0.0, los números que me decías. Sí, mira, acabando más para ordenar un poquito esto que estaban comentando. Esto es parte de la psicosis del 72. ¿Qué sucede en el 72? El ciudadano que, haciendo uso de los atributos que le daba la ley, fue y adquirió un arma de fuego en la tlapalería, ferretería de su pueblo, de la ciudad, porque antes hasta ahí era donde se vendían, de manera legal, o en una armería, de pronto te dan este bandazo, donde esa arma que tú compraste te la decomisan, porque ahora se considera de uso exclusivo del ejército. Eso trajo una psicosis. Mucha gente decente, gente de bien, gente que paga impuestos, gente que es honorable, En la clase media, tiene un arma bajas. del calibre que tú quieras, prohibido o no prohibido, y la tiene ahí guardada y no confía en la autoridad para registrarla. ¿Por qué? Tenemos esta psicosis del 72, ¿no? ¿Qué garantías tú me das de que yo voy y la registro y al rato no me la vas a querer quitar? Eso es algo que el Estado tiene que dar garantías, ¿no?, al respecto. Por supuesto, nosotros estamos a favor de la legalidad, de que la gente tenga sus armas registradas, pero también es este fenómeno que es real, esta desconfianza que hay hacia el Estado, ¿no? Comentábamos hace un momento, la gente de pronto se asusta con lo de las armas, esta cuestión de que alguien pueda aportar de manera legal un arma de fuego, y piensa que los índices de violencia se van a disparar de manera exponencial. Y les encanta ponernos de ejemplo estos hechos lamentables que han sucedido en Estados Unidos, como Columbine, etc. Yo quisiera que alguien me dijera el número de muertes que hay al año en Estados Unidos por culpa de un desquiciado con un arma de fuego, y que lo comparamos con el número de homicidios que tenemos en este país todos los años por los grupos delincuenciales, o como les quieran llamar. O sea, el problema no son las armas de fuego finalmente, es quien está detrás del arma de fuego. El ciudadano legal en México, yo estoy seguro que es el 0% de que comete un ilícito de fuego, arma de fuego registrada. ¿Sí? Entonces es realmente diferente las realidades de ambos países, que de pronto nos quieren comparar con los muchachos de Columbine o demás, ¿no? Sí, pero incluso, mira, desde el punto de vista mediático, si esto fuera en México, que en ambos casos tenemos problemas. Estados Unidos, con una ley muy liberal, hay algunos problemas, que ya lo señala aquí Luciano. En México, con una ley muy restrictiva, también tenemos problemas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Son excepciones. Tan excepciones que son notas. Si fueran todos los días, es decir, ahorita la nota es, no es que un perro muerda a una persona, sino si una persona muerde a un perro es la noticia, no al revés. Y entonces eso no sería nota, evidentemente, perdón por ponerlo de esta manera tan chusca, pero este es el tema, que son precisamente excepciones, tan excepciones que salen en los medios. Si fueran todos los días, imagínate, pues ya no a nadie interesaría, porque sería el pan de cada día, ¿no? Y volvemos al tema, si quieres ir a matar a 30 niños en un salón, lo puede incendiar. Sí. O sea, puede hacer molotov. Hacer molotov es lo más sencillo del mundo. Sí, claro. O sea, compras un alcohol de alto volumen, claro, sí. compras una estopa, Sí, una Pasó para en Monterrey, y tantán, o sea, lo que pasó en Monterrey en el casino, ¿no? los petardos, compras 10 cohetes en el mercado, Sí, así es. y les pones clavos, de uso, o sea, que hace daño, va a hacer daño, eso me queda claro, pero sí también suena difícil que la gente comprenda esto, ¿no? Ahora, a mí no sé si todavía pase, que en Sonora
Así era hace 5 años, o sea, antes hace 5 años todavía, 6 años, mercado, algún lugar, y que había letreros que decía prohibido entrar con animales y con armas de fuego. Pero si tú ibas a comer con el taquero de la esquina del puesto de lámina, y por eso también ahí no había tantos asaltos, ¿no? Porque si tú ibas a asaltar a alguien, sabías que, o sea, lo que te exponías, ¿no? Claro. Sí, lo que llamamos el desplazamiento, que ya comentamos, ¿no? Precisamente eso yo creo que eso es muy importante tenerlo. ¿Qué cierto es esto? O sea, las armas son peligrosas, no hay duda, pero lo que es cierto es que tristemente el área mala, o sea, los rateros de veras, no el famélico, ¿no? El ratero, el maleante, te va a llegar a saltar a bofetadas. Te va a robar, estás un tiro y te va a robar cuando traes, ¿no? Va a llegar con un cuchillo, va a llegar con una pistola, va a llegar con un chivo, va a llegar con... Esa es la realidad. Y frente a eso, bueno, pues yo creo que, fíjate, que el Estado, incluso por razones, incluso de propio interés del Estado, si tú facilitaras y regularas la posesión y la aportación, tendrás mayor control. ¿Qué es lo que sucede hoy? Yo tengo el arma no registrada y de pronto pensemos en algún caso que dice un sobrino, un amigo y todo, me la llevo, cometo un delito y ahorita nadie sabe qué pasó ni nada. Pero si yo la tengo registrada, yo cuido porque yo soy el responsable, porque se van contra mí. Si esa arma que está registrada y que está mi nombre, yo me cuido de que, oye, préstame tantito, no te lo puedo prestar, o sea, perdóname, discúlpame, ¿no? Algo que... No. Entonces, esto generaría efectivamente el efecto exactamente contrario a lo que estamos diciendo. Menor violencia, mayor control, mayor seguridad para todos, y bueno, yo creo que esto estaríamos en una lógica que si en Estados Unidos, si eso fuera cierto, pues habría desaparecido, porque de buena parte, y como Manuel, el caso de lo que perdón, sí. Hay una entrada, la entrada de Utah, en la que dice, señor delincuente, o sea, en el estado de Utah hay 2 millones de armas legalmente registradas en los ciudadanos. Está usted advertido si quiere cometer un ilícito. Sin embargo, en Colorado está prohibido tener armas de fuego. Ya sabe usted qué es lo que quiere que hacer. Entonces, la gente, en el momento que ve ese tipo de advertencia, en el momento que sabe que las armas están en las casas donde quiere delinquir, pues mejor opta por las vías de donde la gente no las tiene. Eso mismo puede ocurrir aquí en México. Aparte del 71 fue un poquito, en otro volumen, en otra materia, pero fue como la prohibición. O sea, fue como la prohibición, que es el acto más nefasto de los americanos jurídicamente, lo que el peor que han tenido, la presión del alcohol, que es lo que hoy nos llevó al narcotráfico y a las drogas. Pues esto fue igual, o sea, la gente ya tenía sus armas. Es una cosa que algo nazca prohibido, y otra cosa que algo que es legal, que está caminando, que está funcionando, tú lo prohíbas de un día para el otro, ¿no? Eso es lo que está... Mira, y lo triste es que un gobierno tenga miedo de sus ciudadanos que estén legalmente armados. Cuando un gobierno tiene miedo de que el ciudadano esté armado, ese gobierno tiene problemas. Y ese gobierno lo que tiene que hacer es gobernar bien. Esa es la realidad. En el 72, 71, con esta ley, vemos el lado del ciudadano común y corriente y el día de mañana le dijeron, lo que tienes es ilegal, me la tienes que entregar. Otros no, otros le respetaron los registros, eso nunca caminó muy bien. Pero la gente que tiene un negocio de venta de armas, de cartuchos, que de pronto llegaron, le incautaron las armas que acaba de importar y que nunca se las pagaron. Sí, no. O sea, Es como si las cantinas entraran en la prohibición. fue nefasto, ¿no? Fue nefasto, ¿sí? Una cosa, lo que decías tú, las armas son peligrosas. Hay una frase que es altisonante, la voy a replantear porque estamos en televisión. Dice por ahí que las armas son tontas en manos de peligrosos. Ok, sí. ¿Sí? El arma como tal no es peligrosa, es un objeto inanimado, inerme. O sea, va a ser peligroso si la agarra un sujeto, sea peligroso o inexperto en su manejo, ¿no? Que volvemos a lo mismo, la educación es bien importante, ¿sí? La gente que tenga armas de fuego en este país necesita capacitarse en su uso adecuado, en su uso legítimo, ¿sí?
de alguna manera estas libertades 72, estaba en el año 72. Realmente yo creo que realmente libertad. Una de las cosas que has mencionado, ¿verdad? Es que, bueno, a ti te atención ese tema tabú, o en fin, las armas, Yo creo que es un manejo adecuado. O sea, ha sido, fíjate lo que ha pasado en el sexenio anterior. O sea, la guerra contra el narcotráfico fue repetir la misma historia todos los días, 50 veces en todos los noticieros. En que esa noticia negativa entra en la ciudadanía, lo primero que le infunde es inseguridad e intranquilidad. Y si tú quieres controlar a una población, infúndele inseguridad e intranquilidad. En ese momento la gente se vuelve inactiva. Pero eso no está bien. No, mucho menos. No está bien. Bueno, jóvenes, nos quedó clara la defensa del artículo 10º constitucional. Es constitucional, hasta que no se les ocurra cambiar la constitución. Y está para nuestros antiguos, nuestro grupo de abogados, que es un grupo fuerte, que es un grupo sólido, con argumentos, que no acepta esta revolución de derechos fundamentales, todo esto, bueno, pues se encuentra en la parte orgánica, en lo que se llamaba en las garantías originales de la Constitución. Es una garantía, pues de las primeras. Los míos se encuentran las que son garantías. Segunda enmienda. Pues ahí está, y hasta que se reforme, pues claramente. Y bueno, pues acabó el tiempo. Pues gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad de abrir un tema que no generalmente o casi nunca, yo creo que es la primera vez que un tema de estos tiene cabida en un medio de difusión masiva, y lo cual te agradecemos esa apertura. Pues es un artículo de la Constitución. Sí. Nuestra obligación como cadena judicial es hablar de la Constitución. No. Pero hay que tener valor civil e inteligencia para hacerlo, porque habitualmente las vuelta al artículo 10. No, Se van del 9 al 11. Incluso las comisiones de derechos humanos, Ok, bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.